Gracias a ti, Juan, por la presentación. Para mí es muy grato compartir esta mesa, este panel con mis amigos chilenos, con Olga Grau y con Alex Ibarra. Bien, yo soy un textualista. Lo declaro para que quienes nos escuchen desde Chile no se extrañen ante determinadas cosas que pueden parecer irreverentes con la persona, con la figura histórica que fue Luis Oyarzún. Para mí Luis Oyarzún es un conjunto de textos y yo voy a hablar desde lo textual, que es Luis Oyarzún. Y en este sentido, tal vez en alguna ocasión traicione el espíritu de esa figura histórica que fue Oyarzún, no el de sus textos, quiero precisarlo. Bien, empezaría diciendo que sin duda Luis Oyarzún es una figura preeminente de la cultura chilena a quien, como decía Olga de otra manera, cualesquiera etiquetas le caen estrechas. Es uno de los rasgos de su personalidad, de su carácter como autor y de su polifacética obra que quizá conviene recordar también hoy aquí. Esa difícil y a veces problemática clasificación suya dentro de los cauces convencionales de la cultura. Oyarzún fue, en efecto, muchas cosas. O mejor, se cimentó y cultivó algunos de los géneros más representativos de su tiempo. Ya se ha dicho, la poesía, el periodismo, el ensayo, la novela, el diario. A ello habría que sumar su actividad institucional dentro de la universidad y también su activa vinculación con la política cultural de su tiempo. Y sin embargo, Oyarzún no es ni de lejos la mera y simple suma de todo ello. Es algo más, algo que se nos escapa del resultado de esa suma, algo que queda como desdibujado y en sombra, visto desde los criterios al uso de la crítica contemporánea. Incluso creo que la categoría de intelectual, que es quizá la que, visto desde lejos, más y mejor se le aproxima, tampoco le calza bien y le queda un poco estrecha a veces y demasiado grande otras. Pues bien, creo que esa complejidad y esa dificultad para capturar y para definir a Oyarzún, su personalidad creadora, procede sin duda de su diario, de ese diario íntimo que desde su publicación no ha hecho sino acrecentar su importancia y su reconocimiento entre el público y entre la crítica. Sin el diario, Oyarzún sería sin duda algo bien definido, o definido sin demasiados problemas dentro del esquema clasificatorio de nuestro tiempo. Este hecho o este problema relativo a su personalidad creadora es sobre lo que quisiera reflexionar aquí con todos ustedes. Es decir, sobre el papel y el rol del diario en el conjunto de su obra. Un diario es algo muy complejo
dentro de un corpus y en general suele ser leído e interpretado como un texto de apoyo y de servicio a la interpretación de los otros textos del autor, algo que sirve no en sí, sino para entender mejor los otros textos de un autor cualquiera. La crítica en general opera de este modo. Se buscan en las páginas del diario de un autor cualquiera los elementos útiles a la comprensión o a la mejor comprensión del resto de su obra. Y se opera así desde un prejuicio que desconsidera el texto del diario y lo pone por debajo de los otros textos del autor. Es este un vicio filológico que privilegia eso que suele considerarse como más propio de la obra de un autor, en detrimento de algo que por vicio filológico y por prejuicio literario se considera de rango inferior y no propiamente pertinente al centro de la obra. Y cabe decir que en muchos autores pudiera ser entendida así la práctica y el ejercicio del diario. Pero en el caso de Oyarzún, de manera contundente, hay que decir que no es ese su caso. Hay en Oyarzún, y esta es la tesis que quiero defender aquí ante ustedes, una quiebra, una ruptura entre la obra y el diario, una voluntad creadora que opera en su diferencia, la diferencia entre la obra y el diario, y que hace imposible que el diario pueda ser simplemente asimilado a la obra. El diario no es, pues, parte de la obra, no es un libro o una publicación más, una más entre otras, una que sucede a unas y precede a otras. Y no es tampoco el diario una acumulación de materiales más o menos informes de los que se servirá después Oyarzún para dar forma y elaborar los títulos y volúmenes que configuran y componen su obra. Entre la obra y el diario hay una diferencia que es sustancial, una quiebra de la escritura, como decía antes, una experiencia de la sensibilidad moderna que no puede traducirse en obra sin traicionar la íntima verdad que la anima. Voy a distinguir, pues, entre la obra y el diario de Oyarzún, y voy a proponerles a ustedes una comprensión del diario en contraposición a la obra, como escritura que conscientemente se niega, la del diario, a convertirse en obra. Por obra entiendo los libros publicados por Oyarzún, eso que se encuentra sintetizado en los títulos de su bibliografía, libros de poesía, de varia narrativa, de ensayo, sus estudios de estética y de filosofía, de crítica literaria y artística, algunos libros de no fácil clasificación debido, precisamente, a una libertad compositiva que los hacía participar, como decía Olga, de varios géneros a la vez o de varios saberes, como es el caso tan característico en él de la filosofía y la literatura, esa mezcla, ese mestizaje. Libros a los que habría que añadir aún las publicaciones dispersas en la prensa, en periódicos y revistas que animaban el debate intelectual en el campo cultural chileno de aquella época. Y frente a todo ello, frente a esa obra que son los libros y los artículos dispersos, les propongo a ustedes este intento de comprender el diario, la escritura del diario, como distinta a la de la obra, aunque a veces nazcan ambas de una misma raíz. La obra
como el resultado de lo que una personalidad creadora hizo en vida, y el diario como la vida puesta en obra por parte de esa misma personalidad creadora. Algo así como el arte hecho durante la vida y el intento denodado, eso es el diario, de hacer de la misma vida algo así como una obra de arte. Es sabido que algunos títulos de Oyarzún, que algunos de sus libros se componen y cobran forma a partir de una selección de las páginas del diario. Una selección que a veces es temática, como sucede con el libro póstumo de Defensa de la Tierra, o que tiene que ver con la índole y el carácter de esa intimidad en construcción que es el sujeto de la escritura, con el devenir representado en alguna de sus cristalizaciones escriturales, como sucede, por ejemplo, con Mudanzas del Tiempo o con el Diario de Oriente. Y no es menos cierto que algunos otros de sus libros, pienso en Meditaciones estéticas y en Leonardo da Vinci y otros ensayos, encuentran ecos de su prolongada reflexión en las páginas del diario, como si el diario fuera para ellos el lugar de su prolongada gestación y maduración, el antes de lo que son y a veces también el después, como si el diario fuera el camino de un pensamiento que se manifiesta en su irse haciendo, en el camino que es y no en la meta o en el resultado que se alcanza. Y es esto lo que hace de las páginas del diario, de su escritura, algo diferente a la obra, a la escritura de sus libros, y ello aun cuando pueda ser la misma página sin variantes, la misma idéntica página, la que pasa de uno a otra, del diario a la obra. Porque a la postre, en el caso de Oyarzún, la obra se ofrece como cristalizaciones de un pensamiento que es en su esencia íntima, puro movimiento, como resultados o concreciones de ese movimiento que es el pensamiento, pero que quedan atrás, fijos e inamovibles, para que ese pensamiento que continúa su camino hacia adelante, para esa escritura que es la del diario, más atenta a representar el movimiento del pensar y del sentir, que los contenidos de pensamiento y sensibilidad logrados y alcanzados en el curso del tiempo. En breve, podría decirse que la obra es lo fijo o representa lo fijo, y el diario es y representa el puro movimiento, y ambos, la obra y el diario, remiten a una sensibilidad y a una conciencia en su desenvolvimiento en el tiempo, en su desarrollo histórico. Solo que la obra va a capturar distintas instantáneas de ese movimiento y el diario va a pretender lo imposible, la representación misma de eso que no se ve en la obra o desde la obra, como es el mismo movimiento del ser, la dinamicidad de un sujeto que cambia mientras se crea y de un mundo que hace lo mismo, que es crearse y recrearse en el continuum de una creación que no está en los orígenes del tiempo, sino en cada uno de los instantes de esa temporalidad que somos y a la vez nos es inaferrable. Olga Grau ha estudiado de manera ejemplar las modulaciones de la temporalidad que subyace al diario de Oyarzún, el tiempo como duración, el tiempo íntimo, la experiencia moderna del tiempo y de la temporalidad, que es donde creo se produce una fractura importante en el autor que es Oyarzún, en ese autor eminentemente moderno que quiso ser y no ser a la vez Oyarzún. Creo en efecto que de él podía decirse que es un perfecto antimoderno, en el sentido que da a este concepto Antoine Compagnon en su estudio sobre la antimodernidad en la cultura francesa del siglo XIX. El diario de Oyarzún es la prueba fehaciente de su antimodernidad, y esto es lo que hace de él un autor auténticamente moderno,
rabiosamente moderno, incluso delicadamente moderno. Moderno porque perfectamente consciente del camino sin retorno de la experiencia moderna. Moderno porque perfectamente consciente de los desastres de la experiencia moderna, bien sea a nivel planetario, como traza en defensa de la Tierra, bien sea a nivel de la subjetividad que se construye desde la idea moderna de progreso, como sucede, por ejemplo, en Mudanzas del Tiempo. ¿Cuál es el tiempo del diario? Un tiempo íntimo, sin duda, un tiempo que no se pliega a la duración y que hace del instante el centro de la humana vivencia. Y es un centro, este del instante, que en Oyarzún va de la estética a la ontología, siguiendo un camino ético que es perfectamente moderno. Pero a la vez es un tiempo que también vive el desgarro entre el carácter absoluto del instante y su evanescencia y carácter efímero. El diario es, podría decirse, la apoteosis del instante y la elegía de su desvanecimiento. Se ha hablado mucho de la experiencia moderna del fragmento, de cómo el fragmento se constituye en representación extrema de la experiencia de la modernidad, de la íntima tragedia que se esconde detrás del vuelo de la razón ilustrada. Las entradas de un diario son fragmentos, en ese sentido trágico, desvelado por Benjamin, fragmentos de un todo que no está dado, que no puede estar dado nunca, sino simplemente supuesto, y a su vez desvelan las entradas del diario el carácter ficcional de toda idea de continuidad, tanto del sujeto como de la historia, como de la misma escritura. Lo cierto es que en el siglo XX la modernidad ha hecho aguas por todas partes, pero ese hundimiento, esa disolución de todo lo que era firme, y se desvanecía como el humo, es la máxima expresión del destino de la modernidad que los antimodernos como Oyarzún desvelan y nos ofrecen o brindan en la experiencia de su escritura más radical, que no es, como podría pensarse, la de factura más acabada y pulida, la que se entrega a la imprenta tras varias manos de corrección de pruebas, sino esa otra que queda confinada en cuadernos que se suceden como la vida, y como la vida se amontona o se pierden a veces, y quedan cuando quedan, para ser testigos fieles del inarrestable pasar de la vida. Testigos no tanto de lo que pasa, de lo que sucede en el sucederse de los días, sino del mismo pasar y del mismo suceder, que es el íntimo y más verdadero movimiento de la vida. Si la verdad es aletheia, es decir, proceso de desvelamiento y ocultación, entonces solo puede estar en el diario. La obra es la cristalización de la escritura, sus sucesivas cristalizaciones a lo largo del tiempo, mientras que el diario es la escritura que busca no cristalizar en forma alguna, la forma de lo que no persigue forma ninguna, pues la escritura del diario sucede sin orden y se sucede sin logro o sin otro logro que la mera expresión del más elemental movimiento de lo vital consciente. El diario de Oyarzún es esa conciencia en movimiento, en el doble movimiento de aprender el mundo y de aprenderse a sí misma, pero no como un todo definido, sino como lo informe del mundo y del sujeto que requiere una forma para poder ser aprendido. El diario no es la forma de nada, ni lo que da forma a algo, sino el lugar donde se busca la forma, el territorio de una experiencia que se hace radical en la escritura cotidiana. El sujeto que escribe en el diario no escribe sin más, sino que se escribe. Y al escribir se crea
y se recrea de manera incesante. O de otro modo, el diario es expresión del camino, o más que del camino, del mismo caminar que va constituyéndose en camino, camino sin fin y sin final. Si toda obra y cada una de las obras que componen la obra de un autor encierra una forma definida de pensamiento y sensibilidad, el diario no encierra otra cosa que el movimiento que se desenvuelve en una suerte de búsqueda denodada de un sí mismo del sujeto que no está antes de la escritura o del camino, ni tampoco después, al final de la escritura o del camino, sino en el mismo irse haciendo el camino que es el caminar constitutivo de esa escritura que funde pensar y sentir en un único impulso, en una única raíz, en un único destino. El diario, y con esto voy acabando, porque creo que se me ha acabado el tiempo, el diario es, como saben ustedes, una publicación póstuma, pero no se trataba de una escritura privada, de algo que el autor, que fue Oyarzún, pretendiera que quedara secreto, sino que más bien era toda ella una escritura preparada desde el principio para su publicación. Lo delata su estilo límpido, sus frases correctas, la elegancia de cada una de sus entradas, en las que ningún descuido se cuela. Oyarzún escribe el diario pensando en ese destino final que será su publicación póstuma. Y lo hace, entre otras cosas, porque se resiste a pasar a la historia como el Oyarzún autor de una obra, porque sabe que él ha sido otra cosa distinta al autor de una obra, porque su verdad como autor se ha forjado precisamente en lo que no es obra, en lo que se resiste a hacerse obra, aunque algunas partes lo hayan hecho. El diario, más que entregarnos a un autor, nos entrega a un hombre que se busca denodadamente y que hace de esa búsqueda su razón de ser. Sin el diario, Oyarzún sería un autor más de la literatura chilena, un buen poeta, sin duda, un más que discreto filósofo que hizo de la reflexión estética el centro de su pensamiento. Sería Oyarzún sin el diario un excelente ensayista, a quien habría que colocar en la primera línea del magnífico ensayo hispánico, al lado de Ortega o de Borges, o de cualesquiera otro nombre ilustre que a ustedes se les ocurra. Pero con el diario la posición de Oyarzún cambia y lo convierte en un caso singular, en una experiencia de escritura contra la obra, pero sin negarla y sin renegarla, más bien para reivindicar una ontología del presente que solo puede desplegarse a través de la más extrema representación del carácter dinámico, radicalmente dinámico de la vida, donde todo es movimiento e instante, y entre lo inaferrable de lo uno y de lo otro es donde precisamente crece la mejor poesía, la mejor filosofía, el mejor ensayo. Eso es el diario, la verdad de Oyarzún, esa verdad que solo puede entenderse como aletheia, porque es donde aparece inevitable a la escritura la quiebra del instante y del movimiento. Muchas gracias.